gente con su particular cantadito y su entorno natural inigualable, como sus 4 ríos que la hacen única. Así es Cuenca, enaltecida por sus personajes ilustres que han dejado su legado en las artes, ciencias y letras, que se unen en un quinto río cuando de cuidar sus recursos naturales se trata. Cuenca te invita a descubrirla desde sus raíces con la ciudad incaica del Tomebamba, la Cañari de Guapondelic y la patrimonial y moderna de su centro histórico y alrededores. Se siente el amor por Cuenca. A continuación, invitamos a Juan Carlos Martínez Alcázar, coordinador de la Secretaría Regional de América Latina, para brindar las palabras de bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos con afecto al distinguido Presidium, ingeniero Cristian Eduardo Zamora Matute, alcalde de Cuenca, el alcalde de la ciudad de Morelia y secretario de Regional de América Latina, le manda un afectuoso saludo, igual que a todos ustedes. Andrán Charest, secretaria general adjunta de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial. Iván Abril, concejal de Cuenca y aliado de la OCPM. Muchas gracias. Federico Guzmán, concejal de Cuenca. Muchas gracias. Arquitecto Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca y, bueno, un gran impulsor para declarar a Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muchas gracias. Amigos académicos de universidades, muchas gracias por estar aquí en este evento tan importante. Estimados amigos y representantes de las ciudades Patrimonio Mundial, medios de comunicación que nos acompañan, cuencanas y cuencanos, muchas gracias por acompañarnos. Estimadas y estimados representantes de las ciudades Patrimonio de la OCPM, en nuestra calidad de coordinador regional de América Latina, nos complace darles la más cordial bienvenida al tercer encuentro regional que hoy nos reúne en la hermosa y anfitriona ciudad de Cuenca, Ecuador, en el marco del 26º aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este encuentro simboliza el valor de la cooperación y la solidaridad entre nuestras ciudades Patrimonio. A lo largo de América Latina, la OCPM agrupa a 25 ciudades miembro, con diversos retos y similares fortalezas que enriquecen esta organización. Entre ellas se encuentran Morelia, en México, sede de nuestra Secretaría Regional y una ciudad armónica con su cantera rosa. Puebla, en México, por su arquitectura virreinal y cuantiosos templos. Guanajuato, en México, con su legado minero e histórico. Campeche, México, testimonio vivo de la historia colonial y costera. Ciudad de México, por su historia y su monumentalidad. Quito, Ecuador, con su riqueza histórica y cultural. Cuenca, esta ciudad tan hermosa, por su armonía entre su patrimonio y su entorno andino. Cusco, herencia viva de culturas milenarias. La Habana, Cuba, símbolo de historia, arquitectura y vida urbana en el Caribe. Colonia de Sacramento, Uruguay, con su traza colonial y su identidad histórica. Arequipa, con su elegancia de su arquitectura en sillar y su identidad volcánica. Camagüey, por su singular trazado urbano
y su identidad caribeña. Cartagena de Indias, por su excepcional ciudad amurallada y su legado caribeño virreinal. Colonia de Sacramento, por su histórico barrio portugués y su traza única. Oaxaca, por su diversidad cultural y artesanal. Querétaro, por su diversidad, su traza urbana histórica. San Miguel de Allende, en México también, por su patrimonio y su vida artística. San Pablo Villa de Mitla, por su herencia zapoteca. San Luis Potosí, en México, por su legado minero y neoclásico. Valparaíso, por su anfiteatro urbano y su patrimonio portuario único. Xochimilco, por su sistema chinampero vivo. Zacatecas, por su monumentalidad, arquitectura minera. Cada una de estas ciudades representa con su historia, su arquitectura, su cultura y su gente, el legado vivo de Latinoamérica. Este encuentro nos ofrece la plataforma para compartir experiencias, retos y buenas prácticas. Juntos podemos fortalecer la gestión patrimonial, articular políticas sostenibles, promover el turismo cultural responsable y garantizar que nuestros centros históricos sigan vivos, sigan siendo espacios donde la vida se viva de una manera armónica. Por último, reconocemos el liderazgo internacional del ingeniero Cristian Eduardo Zamora Matute, alcalde de Cuenca, miembro del Consejo de Administración de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial de la OCPM. Agradecemos mucho su hospitalidad a todos los cuencanas, a las cuencanas y cuencanos. Muchas gracias por acogernos. Confiamos en que este encuentro abrirá caminos para nuevas alianzas, proyectos conjuntos y una visión renovada de futuro en nuestras ciudades patrimonio. Con compromiso y esperanza, renovemos la voz de América Latina dentro de la OCPM, para que nuestro patrimonio siga siendo faro de identidad, diversidad y desarrollo. Unidos preservamos. Muchísimas gracias. A continuación invitamos a Andrane Charés, secretaria general adjunta de la OCPM, para compartir sus palabras. Señoras y señores, distinguidos representantes de la ciudad de Cuenca, estimados colegas, en nombre de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial y de nuestro secretario general, el señor Michael de Tis, es un honor y un gran placer dirigirme a ustedes hoy en Cuenca para la inauguración de este tercer encuentro y taller América Latina hacia el nuevo proyecto urbano. En primer lugar, permítanme expresar nuestro más sincero agradecimiento a la ciudad anfitriona, Cuenca, y a nuestro alcalde, señor Zamora, concejal Abril, por su generosa hospitalidad, y a la Secretaría Regional, con sede en Morelia, Juan Carlos Sergio Maffer, por su compromiso y colaboración en la organización de esta importante reunión. También estamos muy agradecidos a todas las ciudades aquí representadas por dedicar su tiempo a participar en esta reunión y compartir su experiencia y visión. La OCPM concede gran importancia a este encuentro regional. América Latina representa una región de extraordinaria diversidad, con ciudades de las más enraizadas en su historia, pero también de las más dinámicas y deseosas de mejorar su calidad de vida. El fortalecimiento de nuestra cooperación con ustedes es una prioridad para la OCPM.
especialmente ahora que nos preparamos para nuestro próximo Congreso Mundial, que se celebrará en Marrakech en el 2026. Desde el 2022, la UCPM está experimentando una profunda transformación. Nuestro objetivo es que la organización no solo sea una plataforma de intercambio, sino también una red política y operativa que ofrezca a los alcaldes, representantes electos y expertos más oportunidades de reunirse, compartir experiencias y actuar juntos ante los retos a los que nos enfrentamos. Estamos trabajando para que nuestra red sea más práctica, más eficiente y más útil para nuestros miembros, proporcionando apoyo concreto a través de programas de cooperación, facilitando el aprendizaje mutuo y aumentando la visibilidad de las ciudades que estén tomando iniciativas audaces. Al mismo tiempo, la UCPM está evolucionando para convertirse en la voz de las ciudades del patrimonio mundial en la escena internacional, una voz capaz de promover el papel esencial que el patrimonio puede desempeñar en el logro del desarrollo urbano sostenible. Esta ambición se materializa a través de lo que denominamos el nuevo proyecto urbano. Esta importante iniciativa colectiva que se adoptará en Marrakech será el centro de atención de la renovada UCPM. El nuevo proyecto urbano ofrecerá a las ciudades un marco común, herramientas prácticas y métodos para diseñar y aplicar estrategias locales destinadas a regenerar los centros históricos de las ciudades mediante la habitabilidad. Como saben, la habitabilidad es el núcleo de la visión de la UCPM. Significa permitir que nuestros centros históricos sigan siendo vibrantes, inclusivos y resilientes. Lugares donde lo urbano, lo humano y el medio ambiente se unen para inspirar nuevas formas de vivir la ciudad. El nuevo proyecto urbano no puede tener éxito sin la participación activa de nuestras ciudades miembro. Cada ciudad debe verse reflejada en él. Por lo tanto, nuestra ambición es involucrar a todos nuestros miembros, incluidos ustedes, para que reciban de la UCPM tanto el apoyo como el reconocimiento que merecen. Su región, tanto como las demás del mundo, aporta a nuestra red una dimensión verdaderamente global. Las experiencias, tradiciones y experticia que aportan son únicos y esenciales para nuestro esfuerzo colectivo. Enriquecerán nuestra reflexión y nos ayudarán a desarrollar soluciones innovadoras y sensibles al contexto que benefician a las ciudades de todo el mundo. Por último, permítanme agradecer una vez más a la ciudad de Cuenca por acogernos con tanta generosidad y a todas las ciudades presentes por su participación y compromiso. Su compromiso es la fuerza de nuestra organización y su creatividad seguirá dando forma al futuro de nuestro patrimonio común. Muchas gracias y les deseo un excelente taller. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a seguir con las palabras de inauguración a cargo del doctor Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Muy buenos días con todos. Quiero saludarles a todos los participantes en este foro del día de hoy. De manera especial quiero saludarles a todos quienes nos visitan desde fuera de Cuenca. Gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá en esta ciudad también patrimonial como la de ustedes. Saludar de manera muy comedida a todos quienes me acompañan acá en el Presidium y en general a todos los que estamos el día de hoy aquí. Y pensaba yo por unos momentos, estos espacios son lugares privilegiados, diría yo, porque en primer lugar representamos a ciudades que tienen un valor que ha sido precisamente reconocido a nivel mundial y que venimos de ciudades patrimoniales y no todos tenemos el privilegio de vivir y de disfrutar
y de hacer vida en una ciudad patrimonial que son ya tesoros precisamente del planeta entero. Y luego de eso tenemos una amplia y ardua responsabilidad, como ya lo decía Adrián, de comenzar a confluir los diferentes retos que tenemos sin duda alguna de manera común las diferentes ciudades patrimonio cultural de la humanidad. Esta ciudad les abre las puertas y les agradece por haber estado aquí. Cuenca desde hace varios años ya, desde 1999, pues es patrimonio cultural de la humanidad. El exalcalde Cordero, que nos acompaña aquí, pues fue un gran gestor de aquello y le agradezco por su presencia y por ese legado a la ciudad de Cuenca, que será imperecedero. El alcalde Cabrera en su momento presidió la OCPM en el año 2007 y en esta ocasión hemos retomado los temas de actividad dentro de algo tan fundamental para las ciudades patrimoniales y estamos albergando este tercer foro regional de las Américas aquí en esta ciudad de Cuenca. Así que yo también les deseo que este día tengamos pues muchas actividades y que podamos sobre todo pensar en conjunto hacia dónde llevamos a las ciudades que hoy en día de alguna manera están en la incidencia de nuestras manos y de nuestras decisiones y que no es un tema menor el poder dirigir los destinos y las acciones que se hacen en los tesoros de la humanidad. Bienvenidos, doy por inaugurado este foro y evidentemente pues que tengamos unas ricas conversaciones a lo largo de este día y podernos nutrir. Y finalmente termino agradeciéndoles nuevamente porque sé el esfuerzo que siempre implica el poder venir desde otros lares, desde otros lados, pero estoy seguro, eso sí, que no se van a arrepentir de haber estado en esta ciudad, sobre todo aquellos que vienen por primera vez y que se dejen envolver del encanto de los ríos, de la naturaleza y del patrimonio de Cuenca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. El encuentro de este año se centra en el rol de América Latina dentro del nuevo proyecto urbano, una iniciativa promovida por la OCPM que impulsa la regeneración de los centros históricos mediante estrategias enfocadas en la habitabilidad y en la calidad de vida de quienes los habitan. Por favor, invitamos a quienes nos acompañan en el presidium a tomar asiento en la primera fila. Y por favor, queremos invitar y damos por un fuerte aplauso y una cálida bienvenida al arquitecto Fernando Cordero, ex alcalde de Cuenca, a quien invitamos, por favor, nos acompañe en la tarima. Un aplauso, por favor. También invitamos al arquitecto Javier Aguirre y al arquitecto José Medina. A continuación tendremos el panel de apertura, Cuenca Patrimonio Mundial, habitabilidad que inspira el futuro. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos al tercer encuentro de América Latina de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, OCPM, que se celebra en Cuenca, Ecuador, bajo el lema América Latina hacia el nuevo proyecto urbano. Iniciamos con el panel de apertura denominado Cuenca Patrimonio Mundial, habitabilidad que inspira el futuro urbano. La duración total de este panel es de 1 hora y se desarrollará en un estilo de conversatorio. Este panel de apertura propone un recorrido reflexivo desde los orígenes del proceso que condujo a la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Mundial hasta los desafíos contemporáneos que definen su futuro urbano. Reúne a protagonistas claves, autoridades locales de distintas épocas y representantes del ámbito internacional, para dialogar sobre los hitos históricos, la gestión técnica y diplomática que sostuvieron la candidatura, así como las transformaciones que esta distinción generó en la planificación, la habitabilidad y la proyección global de la ciudad. A través de miradas complementarias se analizará cómo el patrimonio, lejos de ser una condición estática, continúa siendo un motor para la innovación, la cohesión social y el diseño de un modelo de ciudad sostenible, viva y preparada para enfrentar los retos del siglo XXI. Para los cuencanos constituye un gran orgullo el que su ciudad sea sede de este encuentro regional
en el cual podemos dialogar, compartir y reflexionar sobre el futuro de nuestras ciudades, íconos de la humanidad, no solo por la belleza de su arquitectura y su entorno, sino por la belleza y la calidad de su gente. A los presentes en esta sala, autoridades locales, docentes, funcionarios, expertos, será un gusto poder escucharlos y hacerlos partícipes de este encuentro. Y de una manera especial agradecemos la presencia de los participantes de este importante panel de apertura, el cual está integrado por José Medina Lazo, arquitecto y planificador urbano por la Universidad de Cuenca. Ha desarrollado una destacada trayectoria profesional tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Cuenta con formación de posgrado en arquitectura de Harvard Kennedy Escuela de Gobierno. En el sector público se desempeñó como concejal municipal de Cuenca en el periodo 1996-2000 y presidió la Comisión Especial para la Gestión de la Declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un aplauso, por favor. Fernando Cordero Cueva, arquitecto por la Universidad de Cuenca, con estudios de posgrado en Urbanismo y Planificación Municipal en Brasil, una maestría en Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Investigación e Innovación de México. Desarrolló una sólida trayectoria académica en la Universidad de Cuenca por 4 décadas. Fue alcalde de Cuenca en 2 periodos, presidente de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea Nacional, además de ministro de Estado. Ha ejercido roles internacionales como vicepresidente de la OCPM y director principal del Comité Ejecutivo de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Un aplauso, por favor. De manera virtual también nos acompañará Mauricio Montalvo, embajador de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano. Actualmente ejerce como jefe de la misión diplomática del Ecuador en Sudáfrica. Como delegado permanente alterno ante la UNESCO desde 1996 al 2001, representó al país en el Comité del Patrimonio Mundial y fue responsable de la gestión diplomática y de preparar y presentar el expediente de Cuenca para su inscripción en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es abogado y doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho otorgado por Harvard y además posee un diplomado en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración en Francia. Es docente universitario, fue decano de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas. Un aplauso, por favor, para el doctor Mauricio Montalvo. Cristian Zamora Matute, ingeniero industrial por la Universidad de Cuenca, posee una maestría en Ciencia y Productividad del Tecnológico de Monterrey. En 2012 culminó con éxito un programa de doctorado en Ciencias Empresariales impartido por EGADE Business School, una prestigiosa escuela de posgrados de negocios del Tecnológico de Monterrey, y en el Instituto Público de Tecnología e Investigación, ubicado en Lausana, Suiza. Tras desempeñarse como concejal de la ciudad durante 9 años, en 2023 fue electo alcalde de Cuenca. Además de su trayectoria política, fundó una empresa local de productos alimenticios. Actualmente compagina su labor al frente del municipio y la gestión de su empresa con la docencia, impartiendo varios cursos de grado y posgrado en la Universidad de Cuenca. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro alcalde. A continuación, damos paso a la exposición de cada uno de nuestros panelistas. El tiempo máximo para la intervención de cada uno será de 5 minutos. Invitamos al panelista arquitecto José Medina, es concejal del Cantón Cuenca, quien expondrá cómo se vivió el proceso de la elaboración de la declaratoria de la ciudad de Cuenca desde el ámbito legislativo, la participación social y la transformación urbana desde la cercanía al territorio. Bienvenido. Estoy un poco afectado con mi voz, espero que me puedan escuchar bien. Distinguidas autoridades, conferencistas y pueblo de Cuenca, es motivo de profundo orgullo cívico tener el privilegio de poder articular una reflexión acerca del proceso mediante el cual
el noble pueblo de Cuenca consiguió que la humanidad reconozca la excepcionalidad de su ciudad, construida en una minga comunitaria de siglos de continuidad. Visión normativa ciudadana y de gobernanza local. Rol del Consejo Cantonal en la protección de las áreas históricas antes y después de la declaratoria. El pueblo de Cuenca, altivo, orgulloso y seguro de su trascendencia histórica desde tiempos inmemoriales, siempre estuvo consciente de su particularidad y el Consejo Cantonal lo ha representado apropiadamente, especialmente cuando las circunstancias exigían acciones firmes y comprometidas. Así, hace alrededor de 50 años, como reacción a la destrucción de valiosos testimonios edificados de nuestro pasado, complementando el surgimiento de un movimiento cívico ciudadano protector del patrimonio urbano arquitectónico, se genera una primera legislación para frenar las arbitrariedades de los impulsores de la modernidad, proceso legislativo que continúa ininterrumpido con altos y bajos durante las subsiguientes administraciones municipales hasta el día de hoy. Ordenanzas y marcos regulatorios que fortalecieron la gestión patrimonial. En 1975 se realiza un primer inventario de nuestro patrimonio arquitectónico por el Instituto de Patrimonio Artístico, que se complementa en 1982 en el Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Cuenca, que incluyó la protección de áreas urbanas de interés histórico-cultural. En ese mismo año, 1982, el municipio solicita al Estado ecuatoriano la declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Nación. Solicitud favorablemente atendida, declarando que la zona de respeto e influencia de las áreas históricas de Cuenca están amparadas por la Ley de Patrimonio Cultural. Subsiguientemente, el Consejo Cantonal crea la Comisión Interinstitucional del Centro Histórico de Cuenca y en 1983 emite la ordenanza para su control y administración vigente hasta la actualidad. En 1988 el Estado ecuatoriano crea el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, con recursos para que las municipalidades puedan proteger las edificaciones y áreas urbanas de especial valor patrimonial. Entidad que fue suprimida en el año de 2007, cambiando la asignación de recursos mediante la transferencia a los gobiernos municipales del 6% del impuesto a la renta. Lamentablemente estos fondos llegan a las arcas municipales sin específica designación de destino y uso, mezclados con otros fondos, lo que conduce a que no se hayan utilizado en este intervalo de tiempo recursos muy necesarios para la protección y preservación del patrimonio histórico-cultural de los ecuatorianos. En 1996, el alcalde Fernando Cordero y el Consejo Cantonal autorizan la creación de la Comisión Especial encargada de realizar las gestiones necesarias conducentes al alto objetivo de conseguir que el centro histórico sea incluido en el patrimonio cultural de la humanidad. Decisión que propició la culminación de un proceso que involucra a múltiples generaciones en comprometida construcción y cuidado de nuestra ciudad. Aportes que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. El 1 de diciembre de 1999, durante la 23ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial realizada en Marrakech, mediante unánime decisión fue alcanzado el objetivo que reconoce la excepcionalidad de nuestra cuenca de los Andes. A la presente fecha, el municipio cuenta con un inventario actualizado de las edificaciones y áreas urbanas patrimoniales y una ordenanza que se está debatiendo para la gestión de las áreas históricas de Cuenca. Participación ciudadana a la comunidad en el impulso, defensa y legitimación de la declaratoria. Históricamente, el aislamiento debido a las condiciones geográficas y políticas del Ecuador generó una economía de autosuficiencia que produjo una ciudad construida en admirable adaptación al fuerte condicionante natural de los ríos, la privilegiada naturaleza y el talento artesanal de sus habitantes. Luego de siglos, Cuenca emerge con una identidad propia y una funcionalidad estética excepcionales, factores que propician que sea orgullosamente valorada y cuidada por su población. Situación que se mantiene inalterada hasta mediados de la década del 70, cuando el Ecuador y Cuenca empiezan a recibir significativos recursos provenientes de la explotación petrolera.
proceso en el que el centro histórico, con el argumento de la apertura al mundo y a la modernidad, es despojado de valiosas edificaciones patrimoniales, generando una amplia reacción dentro de la comunidad que fue canalizada con acertado criterio por visionarios ciudadanos, principalmente arquitectos y profesionales vinculados con las actividades culturales, para defender el patrimonio edificado. Fenómeno social que fue creciendo sostenidamente hasta culminar en el proceso mediante el cual el pueblo de Cuenca hizo suyo el desafío de convertir a su hermosa ciudad en patrimonio de la humanidad. Durante esta dinámica ciudadana, quienes estábamos encargados de mover hacia adelante el proceso con la UNESCO, imbuidos con la convicción de que solo se ama lo que se conoce, implementamos una política de información y educación acerca de nuestro patrimonio, que la denominamos la ilusión movilizadora, por la cual el pueblo de Cuenca se involucró tan profundamente con el proceso que este entusiasmo contagió a las autoridades con quienes entramos en contacto, tanto a nivel nacional como de organismos internacionales. Desafíos de habitabilidad, vivienda, turismo, movilidad, comercio y espacio público. Cuando se plantea en 1996 el gran proyecto Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, se lo concibe antes que nada como un proyecto de ciudad que incluye múltiples aspectos importantes, entre ellos fundamentalmente los de educación, participación ciudadana, vivienda, cultura, turismo y actividades comerciales. Dentro de esta conceptualización, las ciudades deben estar vivas, habitadas, no convertidas en museos. En otras palabras, es importante la autenticidad, para evitar caer en los principales peligros que amenazan la autenticidad de las ciudades históricas: degradación, terciarización, gentrificación y banalización. Consecuentemente, la administración municipal debía contar con políticas públicas y modelos de ciudad claramente establecidas. Una ciudad es una comunidad de intereses, con tensiones y contradicciones entre sus ciudadanos. Por lo tanto, no es recomendable dejar la rehabilitación de inmuebles y áreas urbanas únicamente en el criterio del libre mercado inmobiliario. Al contrario, los municipios tienen la capacidad para actuar en la transformación social, interviniendo para fomentar una ciudad socialmente cohesionada. Los mecanismos reguladores los controla la administración municipal mediante reglamentaciones y mecanismos financieros que pueden ser estructurados para fomentar y propiciar la construcción de vivienda de interés social, armonizándola con las demandas de transporte urbano, espacios públicos, recreación, negocios y turismo. Equilibrio entre conservación y vida cotidiana, lecciones para el futuro urbano. Los modelos exitosos de administración municipal tienen los componentes de participación comunitaria y planificación estratégica. Se pasa de las políticas de autoritarismo y penalización a las de cooperación y estímulos, asumiendo roles para la delegación de funciones y coordinación con los diferentes actores sociales dispuestos a asumir responsabilidades, propiciando que todas las energías e iniciativas sociales sean armonizadas y aprovechadas para la resolución de necesidades comunitarias. En otras palabras, creando relaciones y redes horizontales de participación entre el sector público, las organizaciones ciudadanas, la empresa privada, mediante asociaciones, consorcios, convenios, etc. Transfiriendo el poder de gestión y de decisión a la comunidad, reduciendo la incidencia de la burocracia y propiciando estructuras de gobierno flexibles, fundamentadas en el consenso y la colaboración, enmarcadas obviamente en programas de planificación y desarrollo, reforzando la identidad de los ciudadanos con su pasado y con su patrimonio, fomentando la creatividad y la producción de nuevas obras que serán el patrimonio del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, arquitecto Medina. Invitamos ahora a tomar la palabra al arquitecto Fernando Cordero, es alcalde de Cuenca, quien nos expondrá acerca de cómo fue la gestión pública y técnica que posibilitó la declaratoria de Cuenca y su impacto transformador. Bienvenido, arquitecto.
Señor alcalde, buenos días a todos, señoras, señores. Es un honor compartir esta reflexión sobre mi ciudad, que ya hace 26 años convirtió, lo que decía José, esa ilusión movilizadora en un hecho histórico, la declaración de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nunca entendimos esa declaratoria como un fin, tan solo lo concebimos como un medio para transformar nuestra ciudad, preservar su identidad y mejorar la calidad y la condición de vida de nuestra gente. Contexto histórico y decisión política. Antes de 1999, Cuenca ya contaba con un valioso patrimonio arquitectónico y urbanístico, pero requería una estrategia que permitiera preservarlo sin frenar su desarrollo. La decisión de preparar el expediente para la UNESCO nació de una convicción: proteger nuestra memoria y nuestras raíces para proteger el futuro. Con ese propósito, impulsamos una planificación-acción que empezó restaurando plazas, calles, nos involucramos en el propio centro histórico, recuperamos la relación con la cultura para consolidar el patrimonio como un derecho colectivo. Una gestión articulada. Nada habría pasado sin la articulación entre el alcalde, el consejo cantonal, la municipalidad en su conjunto, la academia, la ciudadanía, el gobierno nacional. Qué envidia, ¿no? Dirán todos, señor alcalde. En esa época había que coordinar y era posible coordinar, siendo diferentes, pero era posible coordinar. Fue una minga en el sentido más profundo. Miles de cuencanos alineados en una misma visión. Cada institución y persona aportó lo suyo, y esa suma permitió producir un expediente riguroso, capaz de mostrar al mundo que Cuenca no era un museo, sino una ciudad viva, moderna, profundamente humana. Hitos ante la UNESCO. El proceso tuvo hitos claros: la formulación de un expediente técnico liderado por Fausto Cardoso, que está aquí entre nosotros. Ese expediente lo pongo como un hito porque fue considerado así por la propia UNESCO. Mauricio Montalvo, que era el embajador del Ecuador ante la UNESCO, los contará con mayor detalle. Pero la UNESCO dijo, en palabras más, palabras menos, que era la primera vez que había un expediente no latoso. Latoso en el contexto ecuatoriano y cuencano es sin necesidad de cosas redundantes ni innecesarias. Lo justo, lo necesario, como debía ser un expediente que pretendía algo tan importante como mostrar que cumplíamos los requisitos tan exigentes como prevé la UNESCO. El hito más importante quizá es el del 1 de diciembre. La ciudad celebró espontáneamente, los que no estábamos aquí nos perdimos, esa declaratoria fue celebrada en Cuenca como una victoria ciudadana. Desde ese entonces, la relación con la UNESCO y la OCPM ha sido permanente. En el año 2002, Cuenca se incorporó a la organización que es la causante de este evento importante latinoamericano, y en el año 2007, como lo dijo el señor alcalde, fue presidida por el alcalde de esta ciudad. Cambios tras la declaratoria. La visión patrimonial dejó de ser un gesto simplemente conservacionista y se convirtió en un proyecto urbano integral. La planificación entendió al centro histórico como el punto donde convergen
la centralidad urbana e histórica. El patrimonio se integró en los planes estratégicos y orientó y orienta la renovación urbana, que bueno coincidir, como lo ha dicho la secretaria de la OCPM, con la habitabilidad. No tiene mayor sentido tampoco el patrimonio. El turismo cultural creció y crece sin desplazar la vida cotidiana. Aquí, sin que esto signifique crítica, sino más bien una constatación que a todos nos preocupa. Sin embargo, pese a todas las precauciones que ustedes seguramente las discuten en todos los eventos, pese a todas esas precauciones, el proceso de haber sido convertidos en patrimonio, sí ha encarecido el precio del suelo urbano. La vivienda se ha vuelto igualmente inaccesible para algunos sectores sociales y eso está reduciendo, especialmente en términos relativos, la población permanente del centro histórico. Puede que hayamos crecido en número. El centro tradicional está alrededor de 30.000 habitantes. El total de las áreas históricas, como les llama el plan de desarrollo urbano, lo que le llaman los polígonos de intervención que se preservan, estamos alrededor de 40.000, pero comparada con la población, en términos relativos, estamos reduciendo población relativa. Y esa es una alerta. Lecciones aprendidas. La principal lección es clara. Cuando existe visión de ciudad sostenida en participación y planificación, las administraciones municipales cambian, pero la ciudad avanza, no se detiene. El patrimonio no solo es herencia, es una herramienta estratégica para cohesionar, para ordenar, para proyectar. Cuenca lo demuestra con hechos. Descentralización, financiamiento, institucionalidad patrimonial. Cuando dejé de ser alcalde en el año 2005, esa condición que había pasado 8 años en Cuenca en condición de minguero, no la abandoné. Llegué a otras funciones en la constituyente del año 2007 en la Asamblea Nacional. Allí defendimos los principios contra el centralismo, que sigue siendo una enfermedad en nuestro país, y logramos, justamente en el diciembre del 2007, mantener el 6% del impuesto a la renta para preservar el patrimonio cultural. En el año 2010 defendimos su permanencia como renta anual vitalicia, incluida en el componente A del artículo 193 del COTAR, por $5.442.000. Como decía José Medina, cierto que eso se contabiliza anualmente como ingresos generales de la municipalidad, pero si ustedes revisan todo lo que está escrito al aprobar en el 2010, está constando de que el componente A de esa ley que está vigente corresponde a este, que es un fondo vitalicio, que además debería incrementarse anualmente con el deflactor del Producto Interno Bruto. Así es que hay fondos que reivindicar y dinero que podría alimentar lo que luego les voy a decir. Si sumamos los recursos, que son escasos para lo que hay que hacer, con lo que recibieron como transferencia por las competencias que les entregó el Ministerio de Cultura, más lo que el Consejo Cantonal podría legislar como contribución general de mejoras, si pagamos por tantas cosas lindas que hacen en Cuenca para beneficio general. Al frente tenemos una hermosa ciclovía que pagamos entre todos los cuencanos como beneficio general de la ciudad. ¿Cómo no vamos a pagar por mantenimiento? El alcalde nos anuncia que va a mantener el Parque Calderón. ¿Cómo va a ser un beneficio general lo que se haga ahí? Y como esos habrán cantidades de obras, una restauración
de un monumento como es el Félix Cordero, ese tipo de cosas, ¿cómo no van a hacer contribución de mejoras? Y otras cosas más, porque hay muchos bienes que podrían caerse si no les intervenimos, bienes privados inclusive. Pues ahí hay bastante tarea para los señores concejales. Por ello, señor alcalde, propongo, con el mayor respeto por supuesto, abrir un debate responsable para crear una empresa municipal de preservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Cuenca, que se alimente con esos fondos que acabo de comentar, que sea una entidad ágil, profesional, con gobernanza técnica, capaz de gestionar la conservación, la vivienda en el centro histórico, la movilidad en ese mismo centro, el espacio público y la transformación urbanística a largo plazo. No sería más burocracia, sería la herramienta que Cuenca necesita para conservar su patrimonio, ponerlo en pleno valor sin expulsar a sus habitantes y proyectarlo al futuro con responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, arquitecto Cordero. Ahora damos paso a nuestro siguiente panelista, el doctor Mauricio Montalvo, quien nos acompaña de manera virtual. Entiendo que estamos ya conectados con el doctor. Delegado permanente ante la UNESCO en París, quien nos ilustrará sobre cómo se llevó a cabo el proceso de declaratoria ante la UNESCO, cuáles fueron los criterios de valor excepcional y cómo Cuenca ingresó al mapa global del patrimonio. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, no sé si me escucha. Espero que se me esté escuchando. Sí. Y bueno, muy honrado de participar en este panel y compartir mesa con el señor alcalde, el exalcalde Fernando Cordero y el concejal José Medina. Sí, efectivamente, como ha sido ya aquí evocado tanto por Fernando como por José, fue una gratísima experiencia de la gestión diplomática ecuatoriana, la inscripción de Cuenca como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Como antecedente, siguiendo el lineamiento que el moderador me ha planteado, quisiera, ya que estamos con expertos, no va a ser nada nuevo para ellos, pero vale la ocasión. El antecedente más remoto para la valoración de Cuenca, este valor universal excepcional que habla la Convención del Patrimonio Mundial, lo fue marcado por los propios expertos del ICOMOS, quienes en un mapeo que hicieron hacia finales de los años 90, finales de los años 80, inicios del 90, elaboraron una suerte de prelista de aquellos sitios que ellos consideraban que cumplían los requisitos para ser inscritos en la lista del patrimonio mundial, de la lista del patrimonio cultural en particular. Siendo el ICOMOS el organismo especializado para la sección cultural. Y en ese mapeo que digo que presentó el ICOMOS como sugerencia o que recomendaba que eran sitios o ciudades que tenían las condiciones y las características para inscribirse, incluían a dos en el Ecuador, que eran Zaruma y Cuenca. Diríamos que este fue el primer registro a nivel internacional por parte de los expertos en los cuales ya se insinuaba la gran potencialidad de Cuenca para ser miembro de la honrosa lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y también Zaruma, es una lástima que con los años el tema de Zaruma esté ahí, y ese sería tal vez planteado aquí, ya que estamos hablando con los expertos y que están interesados en esta materia, de que se exhorte y se entusiasme a las autoridades tanto nacionales como locales para retomar el tema de Zaruma y ver la posibilidad de que sea también considerado en el proceso para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Pero volviendo al tema de Cuenca, como ha sido planteado, había que cumplir una serie de requisitos. Tal vez situándolo en el contexto histórico, habría que recordar que, por ejemplo, si comparamos con el caso de Quito, el expediente para la aplicación de Quito, que como todos saben fue inscrito
como primer sitio cultural junto con la ciudad de Cracovia en el año 78, era un expediente bastante ligero, por decirlo así, muy técnico, y claro, las bondades y las virtudes que tenía Quito lo calificaron inmediatamente, pero que nada que ver, como bien lo planteó Fernando Cordero hace un momento, a lo que significó la preparación del expediente de Cuenca, todo lo que eso implicó. Pero en todo caso, los criterios por los cuales fue calificado la ciudad de Cuenca fueron el criterio 2, el 4 y el 5 de la Convención del Patrimonio Mundial, y con las justificaciones y toda la argumentación que se presentó en el expediente, la UNESCO lo reconoció y lo tiene registrado. Probablemente muchos de los presentes y los expertos conocen, y en los registros del Centro de Patrimonio Mundial se reconoce como criterio 2 a Cuenca, que ilustra la perfecta implantación de los principios del urbanismo renacentista en América. Respecto al criterio 4, señala que es la exitosa fusión de las diferentes sociedades y culturas de Latinoamérica, que se simboliza de forma impactante en la distribución y el paisaje urbano de Cuenca, y en el criterio 5, en que se pone a Cuenca como un ejemplo excepcional de una ciudad colonial española planificada en el interior. Todos estos requisitos totalmente justificados y argumentados en el expediente fueron calificados, y es, como consta, registrado actualmente Cuenca en la lista del Patrimonio Mundial. Haciendo un pequeño recorrido de lo que fue el expediente y cómo se dio el proceso diplomático, si puedo señalarlo así, me permito señalar algunos antecedentes. Diría, recogiendo un poco lo que ya mencionó Fernando Cordero, que esto surgió ya había una aspiración o un sueño, ¿no?, de los cuencanos, de la comunidad cuencana, de arquitectos, de historiadores, de académicos, o simplemente de ciudadanos cuencanos enamorados de su ciudad. Yo recuerdo que entre los anales se mencionaba la existencia de un comité de acción cívica que existió en Cuenca hacia los años 70 u 80, me parece que es y que coadyuvó a que se declare primero como Patrimonio Cultural del Ecuador en el año 82, y había personalidades ahí como creo que lo presidía Eduardo Vega, Honorato Carvalho, Edgar Rodas, Enrique Malo, Matilde Moscoso, y creo que el propio Fernando Cordero, antes de llegar a ser alcalde, también participó en esto. Pero aparte de este sueño, de esa aspiración que surgía de esos tiempos, luego el primer paso, ¿cómo se da? O al menos esa fue mi vivencia. Yo había llegado a la delegación permanente del Ecuador a la UNESCO en febrero del año 96, y la primera persona que llegó, tal vez está presente ahí, y de todas maneras creo que muchos le conocen, fue la famosa Lucía Astudillo, todo eléctrica como es ella, y que era infaltable en las reuniones del ICOM. Fue la primera que llegó, estando yo ahí, es como la conocí, que llegó con un pequeño formulario completo de lo que sería la primera presentación al Comité de Patrimonio Mundial. Obviamente el entusiasmo de Lucía no respondía a lo que debía ser, pero fue la primera noción que yo tuve para la cuestión del patrimonio mundial, fue la iniciativa esta de Lucía Astudillo, que cayó en París un buen día, y con la idea esta de llevar a Cuenca. Y ahí quedó sembrada la semilla. Al poco también Rosalía Arteaga, otra cuencana, que entonces era vicepresidenta, también se interesó en el asunto. Su subsecretario de Cultura, Alan García, con su asesor Germán Nicolarriba, también llegaron. Es cuando se tuvo una primera reunión con el director, el famoso Ben Mondroste, que supongo Fernando y José lo recuerdan, que era el director del Centro de Patrimonio Mundial en esa época. Fue la primera conversación en torno a esta aspiración de Cuenca. Pero claro, de estos buenos deseos, de estos sueños, de estas ilusiones, hubo que esperar a que llegue, y hay que decirlo claramente, Fernando Cordero a la alcaldía de Cuenca. El momento que él llega es donde se crea realmente la verdadera sinergia entre lo que era la gestión diplomática, que estaba así incipientemente planteada en París ante el Centro de Patrimonio Mundial, con todo el trabajo que había que llevar adelante. Y esta es la bondad. Fue, como siempre yo menciono luego que ha aparecido en la academia esta discusión de la paradiplomacia, esta fue la mejor representación de lo que era el ejercicio de la paradiplomacia, es decir, la gestión desde lo local a lo internacional, contando con todo el apoyo
de las instancias nacionales, en el caso este particular, de lo que es el Servicio Exterior Ecuatoriano, ¿no? Y hacernos parte de esto que mencionaba Fernando, de esta gran minga, una enorme minga humana que se dio para llevar adelante la inscripción de Cuenca. Y para ello, claro, yo debo reconocer, y siempre digo, la gran apertura y la gran humildad, inclusive, que tuvieron las autoridades municipales de Cuenca en ese momento, de acoger todas las sugerencias, recomendaciones, insinuaciones para llevar adelante el proceso. Y eso incluía no únicamente la presentación, como ya dijo Fernando, de un expediente cabal, completo, profesional, técnico, sino también una serie de gestiones colaterales que eran muy importantes observarlas, ¿no? La recomendación de hacer un libro, por ejemplo, que fue muy bien editado, me acuerdo, Editorial Monsalve, llegar estos libros ahí a París y distribuir en todas las delegaciones o a la gente de la UNESCO. Y luego una exposición magnífica de fotografía de Cuenca, que deben recordar Fernando y José, que se llevaron ahí en los salones de la UNESCO, que eran detalles muy importantes para posicionar la figura de Cuenca y darle importancia y la dimensión que tenía esta ciudad tan querida para nosotros, ¿no? Y luego también ya otros detalles, ¿no? Como el hecho de que el gran expediente preparado por Cuenca, que ahora mencionó aquí el arquitecto Cardoso Fernando, estaba en español. Había que ponerlo en inglés o en francés, que era también otro gran esfuerzo, ¿no? Porque ustedes saben, si bien las lenguas oficiales de las Naciones Unidas son 6, las 2 de trabajo son el inglés y el francés, y el comité solo trabaja en esas 2 lenguas. Entonces había que también llevar adelante este asunto. Entonces, este gran entendimiento que se estableció entre la misión y la alcaldía fue muy importante, ¿no? En su momento. Y creo que fue favorecido por una serie de alineamiento de las estrellas, que diría yo. El mismo hecho de que estuviera el tío de Fernando como embajador, el embajador del Ecuador ante Francia y la UNESCO, en ese tiempo eran las 2 misiones conjuntas, era Juan Cueva Jaramillo. Él ya había sido embajador del Ecuador en Francia anteriormente y estaba repitiendo misión. Entonces él tenía mucha cancha en la gestión diplomática. No únicamente en Francia, sino también en la UNESCO. Y eso ayudó mucho para el lugar. De hecho, el expediente, como deben saber allá, quien lo firma es Juan Cueva y Fernando Cordero. Son las 2 firmas que lleva el expediente que se presenté, que yo lo llevé con los cajones ahí con el arquitecto Medina, que está ahí presente, que llevamos los cajones a presentar en el mes de junio de 1998, que hizo esta presentación. Y luego, en esa UNESCO de esa época, había muchos cuencanos, o había muchas personalidades que estaban vinculadas con Cuenca, o que durante el proceso acompañaron, ¿no? Que fue también una cosa muy significativa, ¿no? Y emotiva también, diríamos. Y empezamos, y con grata memoria, como muchos deben conocer, Hernán Crespo Toral. Hernán Crespo Toral era el director general adjunto de Cultura, es decir, dentro de la UNESCO era el número 2, después del director general, que era Federico Mayor en esa época, primero y luego Koichiro Matsura del Japón. Era el director general adjunto, es decir, el número 2 para todo lo que era cultura. Él estaba ahí. Obviamente él no participaba porque no podía, pero evidentemente era una voz autorizada y que ayudó mucho en el proceso. Igual estaba otra persona con raíces cuencanas, que es Gonzalo Abad Ortiz, también que en paz descanse. Él era un alto funcionario en la Dirección de Ciencias Sociales de la UNESCO en esa época. Y ya localmente también otras personalidades, Mario Jaramillo Paredes fue ministro de Educación en la preparación, en el proceso que se dio, y evidentemente también Teodoro Peña Carrasco, otro cuencano que acompañó el proceso y estuvo presente en junio del 99, que ya voy a mencionar de qué manera, que fue el ministro de Vivienda de esa época de Yamil Maguad, que también acompañó el proceso. Pero, ¿cómo se da, no? La situación de Cuenca, normalmente en el contexto que se me pide, el contexto del patrimonio urbano mundial, ahí han sido por las autoridades que inauguraron este coloquio, ya fueron mencionadas. En el caso de Cuenca, se le ubicó necesariamente siempre con la Cuenca de España,
siempre se le ha comparado. Cuenca de España había sido inscrita en el Patrimonio Mundial en el 96, es decir, pocos años antes, y en el análisis comparativo que se lo hizo siempre se ha evocado las famosas casas colgadas que son en la Cuenca española con las casas del barranco tan precioso que tenemos en Cuenca, ¿no? Ese es uno de los factores. Y luego también cronológicamente ya en este análisis, estando yo como miembro que representaba en el Comité de Patrimonio Mundial, me acuerdo que había las aplicaciones casi simultáneas en esa época de las ciudades de Arequipa, de Valparaíso, que ya se presentaron también, y sin embargo tuvieron que postergarse. En el caso de Arequipa fue inscrita en el año 2000, en el caso de Valparaíso en el 2003, pero había también otras que le antecedieron a Cuenca y que nos sirvieron a mí, al menos estando allá en la gestión diplomática, que fue la ciudad de San Luis de Maranhão, en el Brasil. Esa la inscribieron el año 97, y ahí un poco por la gestión, cómo condujeron los brasileños y las autoridades brasileñas ese proceso de inscripción, se pudo emular algunas de las prácticas legítimas, ¿no? Prácticas diplomáticas legítimas que ellos desarrollaron para la inscripción. Y luego, claro, ya en el año 99, junto con Cuenca, fueron inscritas, como deben saber, en Marrakech, la ciudad de Diamantina, en Minas Gerais, Brasil, y la ciudad de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife, España, que digamos son los dos centros urbanos hermanos de la misma promoción, diríamos, de Cuenca en la lista del patrimonio mundial. Ahora, como decía, el ejercicio de la inscripción de Cuenca fue una aplicación pionera y precursora de lo que era de lo que se concibe ahora o se contempla como paradiplomacia. Fue un trabajo muy articulado, muy eficiente, que, como digo, fue concebido desde lo local y que recibió todo el apoyo de la estructura nacional y obviamente del servicio exterior, como corresponde. Y aquí tal vez marco un paréntesis de diferencia. En el caso de Quito, el año 78, ustedes saben, Ecuador vivía una dictadura, pero toda la gestión de la inscripción de Quito, y así consta en los registros, en los archivos, lo hace el Instituto de Patrimonio Cultural. Quien lo presenta es el arquitecto Rodrigo Pallares Aldumbide, que era el director del centro de grata recordación al frente de este instituto, y el gran soporte es el general Fernando Dobronsky, que a la sazón era el ministro de Educación. Es decir, el proceso de inscripción de Quito partió desde la estructura nacional, central. En el caso de Cuenca, como menciona, en cambio, el actor fundamental fue la municipalidad de Cuenca. Y eso es una cosa muy digna de resaltarse. Que surgió, como digo, había el espíritu, el sueño, el ideal, la aspiración de los cuencanos de muchos años antes, que eso supo capitular muy bien Fernando Cordero y llevarlo a la práctica. Y como digo, dejarse conducir en el mejor de los sentidos. Toda la parte técnica, toda la parte histórica, toda la parte urbanística, se lo manejó. Pero la parte, el rato que llegaba a país, era un obrero más, diríamos, de la causa, y no era el alcalde necesariamente. Sí lo era el alcalde, sin embargo, para cuando recorríamos en las calles de París, siempre recuerdo que comentaba la sobriedad con la cual eran hechas las calzadas de París, de las veredas, ¿no? Y decía que esa era una cosa que se llegó, no sé si se acuerde Fernando de esas caminatas por ahí. Pero en todo caso, el proceso, a pesar de todo lo sólido que fue el proceso, no tuvo un camino fácil. Presentada en junio del año 98 la solicitud, el formulario, el expediente, con todos sus anexos, como ustedes saben, el proceso, de acuerdo con las directrices del Patrimonio Mundial, pasa a la evaluación de los órganos especializados, en este caso el ICOMOS. Doctor. Y el ICOMOS nos sorprendió. La interrupción, doctor. Estamos con el tiempo, por favor, si vamos culminando. Ya. Muchísimas gracias. Ya termino entonces solamente con este mensaje. Que el ICOMOS hizo dos observaciones que nos tomaron en curva, diríamos, en la gestión, y que fue, primero, que observaron sobre que no había un inventario detallado y actualizado de los bienes culturales protegidos del área histórica, y la otra, que no había una adecuada zona de protección. Pero no era así. Ambos hechos estaban perfectamente contemplados en el expediente, y por eso Cuenca preparó toda una estrategia, una argumentación sobre esto,
todo el respaldo técnico rebatiendo estos dos criterios, y en la famosa reunión del 30 de julio de 1999 en París de la mesa, el ICOMOS recomendó que se posponga la adopción de Cuenca en la lista del Patrimonio Mundial. Y ahí es cuando hubo que hacer la gestión. No solamente la respuesta técnica, profesional, que nos vino desde Cuenca, sino también la argumentación jurídica que le preparamos ahí en la delegación permanente, y luego el cabildeo diplomático. Y ahí vino la participación de Juan Cueva, vino la intervención ante todos los miembros, y se logró revertir. La jurisprudencia, como deben saber los expertos, es que normalmente las recomendaciones del ICOMOS son cumplidas luego por el comité. Lo que recomienda en la mesa, eso aplica luego el comité. Y eso hubiera sido lo normal, pero eso es algo que se logró revertir, y ese es el gran mérito que tuvo la gestión diplomática, al haber revertido un criterio del ICOMOS para que vaya con una recomendación, como mencionó Fernando hace un momento, en la cual entró sin observación alguna, y obviamente luego fue complementado y obviamente ratificado, confirmado oficialmente en la reunión de Marrakech en el mes de diciembre. Muchas gracias. Y lamento haberme excedido un poco. Me apasiona un poco el tema por eso. Muchísimas gracias, doctor, por su palabra. En el 2010, nuestro centro histórico tenía una población de 49.912 habitantes. Hoy, ese territorio patrimonial tiene aproximadamente 36.964 habitantes, con una tasa negativa de crecimiento poblacional del menos 1.3 anual en una zona de 244 hectáreas. Claramente vemos el abandono progresivo de la vivienda. De aquí nace la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos garantizar que los centros históricos no pierdan ese rol fundamental de brindar vivienda al ser humano y que tenga la capacidad de albergar equilibradamente todos los aspectos que una ciudad en la actualidad necesita? Por favor, solicitamos su gentil respuesta a los panelistas. Doctor Cristian Zamora y arquitecto Fernando Cordero, por favor. Aló. Bueno, muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecerles a los tres panelistas por habernos contado una historia que incluso muchos de los detalles para mí, estoy seguro para todos los que están aquí, han sido parte de los recovecos de la historia, de algo que Cuenca siempre será orgulloso, y yo quiero agradecerles por ese esfuerzo. Y a mí me deja de todo esto, antes de pasar a la pregunta, un gran mensaje, que siempre a lo largo del tiempo se va ratificando una y otra vez más, y estoy seguro que será en todas las ciudades que el día de hoy estamos reunidos aquí. Los grandes logros nunca son de una persona, son de un tema colectivo y de poder embargar ese espíritu a la gente, sobre todo a los ciudadanos, para poder lograr un objetivo común de la ciudad. Recuerdo, y habrá que hacer las memorias de la ciudad de Cuenca, de estos grandes momentos a lo largo de la historia que hemos tenido, uno de estos el que acabamos de escuchar, otro el que acabábamos de vivir con el tema del agua, por ejemplo. Creo que son momentos en los cuales absolutamente todos somos parte de un logro que no tiene caras visibles, sino que es el espíritu de la ciudad como tal el que se manifiesta. Y yo creo que ahora sí vamos entrando, como se dice coloquialmente, en materia. Todos, como decía Fernando, sabemos los problemas que afrontan nuestras ciudades respecto del tema patrimonial. Eso lo sabemos quizás de memoria. Y lo importante de estos foros es ver que hemos ido avanzando a lo largo de las prácticas que cada una de las ciudades nuestras hace para poder mantener este tema patrimonial, en el cual, dije ya hace un momento, privilegiados somos nosotros de estar aquí. Yo creo que el primer tema es precisamente algo que la ciudad de Cuenca lo ha hecho, y lo comparto quizás con otras ciudades que están aquí. Nosotros tenemos un mecanismo que es el de obras de beneficio general, que ya Fernando lo comentaba, que hacemos una obra y que la recuperamos a través de impuestos de toda la ciudadanía. En los últimos que hemos estado haciendo, el día de hoy en la noche, por ejemplo, en el evento cultural vamos a estar muy cerca de una casa reconstruida que es pública y que precisamente con los recursos públicos es parte de embellecer el tema patrimonial. Estamos ahora empeñados, en enero seguramente comenzará ya la obra y seguramente en febrero, no más allá de eso, del centro de Cuenca, que es el Parque Calderón, y de la recuperación de una joya patrimonial que es el Febres Cordero,
que bien lo decía la representante de la CAF, porque son sus palabras cuando vino y visitó acá, y dijo, esto es como la Plaza Mayor de Madrid, pero mucho más bonita y artesanal aquí en Cuenca. Es un tema que se va a recuperar y que será un tema, digamos, que aquilatará los temas patrimoniales que tiene la ciudad. Pero lo que tenemos que discutir, y lo planteo ya al foro, es qué pasa con los inmuebles que son privados, en donde que por ley y por definición, y entiendo que será en toda la cosa pública, no podemos dar recursos públicos a un tema de un bien privado, pero sin embargo de aquello, pues tienen ese valor patrimonial, y la gran restricción es precisamente el dueño de ese inmueble, que no puede hacer mayor cosa en los temas de reconstrucción, más allá de los temas de restauración, pero que se vuelve una carga. Se vuelve una carga para todos ellos, el hecho de tener quizás un bien patrimonial, cuando no hemos dado una respuesta para que esa carga se convierta más bien en algo que se desea. La gente más bien quiere deshacerse de los temas patrimoniales, porque si es que quiere hacer algo y quiere, por ejemplo, actuar en los temas de darle una lógica empresarial a algún lugar en los centros históricos, por lo general las normas no le permiten. Y yo creo que uno de los retos es cómo, sobre todo a quienes legislamos y estamos al frente de la ciudad y a quienes son parte de los temas del desarrollo patrimonial, es cómo combinamos el tema patrimonial con la modernidad. Actualmente, por ejemplo, aprobamos un proyecto aquí en la ciudad de Cuenca que está dentro del área histórica del ejido, que le llamamos nosotros, y que tienen que guardar las formas patrimoniales, pero al mismo tiempo el desarrollo arquitectónico que se va dando con los tiempos busca combinar y amalgamar el tema de la modernidad con el tema patrimonial. Y el problema es que aquellas personas, problema por ponerlo de alguna manera, es la discusión a nivel normativo, que es muy lento, mucho más lento que el desarrollo que va teniendo la humanidad, la tecnología y todas las áreas, para poder tener un acuerdo sobre ello. Ahí están los ortodoxos, aquellos que quieren mantener tal cual, y quizás tenemos que comenzar a discutir, y eso yo planteo quizás como una respuesta de este foro, tercer foro, de cómo vamos combinando y hasta qué punto, y lo planteo como un aspecto, tenemos que comenzar a flexibilizar, de ser el caso, los bienes patrimoniales para que puedan tener un uso precisamente de sus dueños. Me refiero cuando son privados. En lo público quizás es mucho más fácil. Viene la municipalidad, el Estado central, pone los recursos, recupera y tenemos. Pero en lo privado, que son la mayoría, es el problema que obviamente estamos teniendo. Y segundo, el tema que hemos discutido siempre, la habitabilidad. Y les comparto una política quizás que hemos venido implementando en Cuenca muy rápidamente. ¿Por qué la gente se va del centro? Porque si es que los centros comienzan a tener vida nocturna, ¿a quién de nosotros nos gusta estar al lado de una discoteca y de música? A nadie. Todos queremos llegar a nuestro hogar, a descansar y obviamente no tener que lidiar con esta particularidad. Y los centros históricos son normalmente, o al menos en Cuenca así lo es, corazones vivos de la actividad nocturna y de la actividad cultural y de la actividad que se desarrolla en la ciudad. Entonces, claro, toda la gente que vive, pues busca irse, que es muy normal, pero yo creo, y hemos estado en el afán, y eso les comparto como una segunda idea para la discusión de este foro, yo creo que tenemos que ir combinando en el aspecto de que si es que una casa patrimonial, por ejemplo, quiere hacer actividades de restaurante o temas de actividad nocturna, yo creo que las reglas, y de alguna manera lo estamos poniendo ya nosotros en las normas, tiene que haber la insonorización completa de estos lugares, pero completa, y eso cuesta mucho, sin duda, pero cuesta mucho, pero está en un corazón donde que la gente va y donde que también desde el punto de vista económico, mercantil, empresarial, pues va a redituar mucho. Yo siempre he dicho, es que el tema del uso del suelo no permite que haya una discoteca en tal lugar. Perfecto. Tenemos que comenzar a discutir normativamente, demos posibilidad, pero con unos temas patrimoniales, de insonorización, de habitabilidad para la gente, de manera pues también muy fuerte, por decirlo de alguna manera, que permita coexistir estos temas. Entonces, yo creo que poder discutir entre todos, y con estas dos ideas quisiera nada más lanzar al ruedo, coloquialmente hablando, es cómo hacemos para que estas normas, que son muy estrictas y que tienen que seguir manteniéndose estrictas para cuidar el tema patrimonial,
hay que irlas combinando con el avance de la tecnología y de los tiempos, tanto arquitectónicamente cuanto en las condiciones de convivencia que tenemos, y de esa manera no hacer que la gente deje de vivir. Ya Javier nos daba unos números muy complejos. De 50,000 personas hemos bajado a 36,000 en el centro histórico, y esto va en declive, hasta que demos normativamente una salida que pueda precisamente amalgamar la flexibilidad en los temas ortodoxos, de los temas patrimoniales que hay que cuidarlos, pero que también para poderlos mantener y mantenerlos vivos, dinámicos a un centro histórico, tenemos que comenzar a combinar estos temas de la manera que menos afecte al patrimonio y que permita la convivencia y que obviamente permita que las personas hagan negocio de bienes patrimoniales, que además son muy bonitos para poder generar este tipo de actividades, y al mismo tiempo el vecino no tenga que irse corriendo por los temas precisamente que se están viviendo, porque los giros y los negocios pues obviamente van tomando a lo largo de los años otra matiz, que eso es inevitable en absolutamente todas las ciudades. Perfecto, muchísimas gracias por sus palabras, señor alcalde. Continuamos con la misma pregunta, ¿no? ¿De qué manera podemos garantizar que los centros históricos no pierdan ese rol fundamental de brindar vivienda? Al arquitecto Fernando Cordero, por favor. Bueno, justamente creo que el señor alcalde acaba de ponerle el dedo en la llaga, como se dice. La mayor parte de quienes habitan en el centro histórico pues son hogares privados, y quienes pueden causar esta dificultad de deterioro son justamente aquellos que no están en el mercado, llamémoslo así. Pues los que están en el mercado están en el cielo, pues hay zaguanes que seguramente se pagan ya no por metro cuadrado, sino por centímetro cuadrado, las arriendos que están ahí. Sí, están en el mejor de los mundos de este rato. El centro histórico de Cuenca es el sitio más cotizado posiblemente del Ecuador, pero no es todo el centro histórico. No solamente por los ruidos, no solamente por las dificultades, hay gente que tiene que salir por la bulla, pero hay otros que tienen que salir por las dificultades económicas. Entonces, fíjense que no es tan homogéneo nuestro centro histórico. En el centro de la ciudad tenemos 14,693 hogares. De ellos, el 62% son clase media. Apenas el 10% son clase alta económica y socialmente hablando. Y en el otro extremo, apenas el 3% son sectores que podríamos llamar están en el extremo más bajo de la categoría socioeconómica. ¿Sí? Pero no es despreciable quienes están, si estos fueran quintiles, en el penúltimo, es decir, el 28% son medio bajos, es decir, están esos grupos, o sea, los más pobres tienen todo el derecho del mundo de seguir viviendo ahí, porque la ciudad está dotado de todo. Ahí están los centros de abastecimiento, están los centros educativos, está el comercio, están los sitios de empleo, es decir, la ciudad está muy bien dotada, está cerca de todo. Es decir, tiene pleno derecho. Todos los que hemos escrito o hemos pensado antes de que Cuenca sea patrimonio, sí, no hay nada mejor que el centro histórico de Cuenca y queremos todos preservarlo. Ellos tienen todo el derecho de seguir viviendo ahí. ¿Cómo hacer? El municipio desde antes de que sea patrimonio ha pretendido hacer programas de vivienda y lo siguen haciendo. El propio señor alcalde tiene programas de vivienda, pero son muy pocos lo que se puede hacer. ¿Y por qué no pueden hacer más? Por el enorme costo de vivienda. Entonces, si es que algo hay que subsidiar, ahí hay que echar mano justamente de las capacidades que tienen normativas los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí tienen todo el espacio los señores concejales. No es un tema fácil, pero no porque sea difícil no hay que enfrentarlo. Yo les doy apenas una idea, porque el debate es largo y muy fructífero. ¿Sí? ¿No será que ya están expropiados
el momento que les declaramos patrimonio, no solamente del Ecuador, sino de la humanidad, a un bien, le estamos expropiando parcialmente, porque no le estamos permitiendo el goce total a una persona. Entonces, sí, ahí están las razones conceptuales, jurídicas, filosóficas, para que lo público pueda invertir ahí. No le vamos a hacer que sea parte del lucro, no vamos a cometer peculado. Y hay antecedentes en Cuenca, y hay antecedentes. El propio municipio ha invertido en algunos bienes privados. ¿En dónde? En las fachadas, en las cubiertas, porque mañana también podría la municipalidad ser acusada hasta penalmente de incuria por no haber protegido algún bien cultural. ¿Sí? Entonces, no, a veces están tan popularmente, bueno, populistamente hechas las leyes, especialmente las penales, que no sabemos cuándo nos puede tocar a cualquiera de nosotros estar incurso en algo que nunca habíamos pensado que podríamos haber hecho con mala fe. Entonces, no creo que sea nada impensable que realmente alguna vivienda se caiga sin que ustedes tengan nada que ver y alguien les acuse de que... ¿Y el municipio por qué no habrá intervenido ahí? Solo imagínense que sea cierto lo que dice la Universidad de la SUAY, que un un sismo de más de 5.8 en escala respectiva, se podrían caer las cúpulas de Santo Domingo. Si se repite, ¿no? Ya se dañaron. Se podría caer. Y eso cuesta como $5 millones. ¿De dónde van a sacar? Entonces, no será hora de pensar en un fondo, y si los fondos que tiene la municipalidad no avanzan, los cuencanos tenemos que hacer una vaca, otra vez una mina entre todos, y tenemos que cuidar, porque la ciudad es de todos. Creo que es un tema difícil, lo que les está provocando el señor alcalde, porque es absolutamente legítimo, y no es que van a incentivar el lucro privado, lo privado seguirá siendo privado. Lo mismo pasa con la iglesia. Lo que digo para los privados pasa con la iglesia. La iglesia, sí, posiblemente el Vaticano pueda tener todos los millones que tenga, pero aquí hay iglesias que están a punto de caerse y no tienen de dónde sacar recursos. Andan haciendo también, recogiendo limosnas para reparar. Hablen con algunos sacerdotes y van a ver que no tienen a veces para reparar. Por suerte sé que la Catedral de la Inmaculada están haciendo una reparación que cuesta dinero, pero hay otras iglesias que igual tienen riesgo. Entonces, es hora de legislar. No me demoro más de 30 segundos. Hay un fenómeno curioso también. Si uno revisa, yo le he compartido a Javier algunos mapas, porque originalmente íbamos a tener más tiempo, pero bienvenido que nos hayan quitado el tiempo para que ustedes tengan el tiempo para el debate. Hay algunos fenómenos que pasan en el centro histórico. El sector del Barrial Blanco, el sector de la Convención del 45, extrañamente tienen unas coincidencias. Ahí están las zonas de mayor arriendo, están las zonas de mayor turización, ahora que van a cambiar la forma de cobrar la tasa de recolección de basura por los caprichos de quienes nos gobiernan. Van a encontrar de que tienen 40 medidores de luz y un medidor de agua en esas casas. Extraño, ¿no? En esas casas, en esos barrios. Entonces, es otras formas de lo que llamábamos hace años conventillos. Esas son formas que están conviviendo con lo que es maravilloso. La gente que viene a disfrutar todos los fines de semana del Centro Histórico de Cuenca dice que maravilla, en Cuenca no hay pobres. Y también los datos dicen que no hay tantos pobres, no hay de los pobres que tiene el resto del Ecuador. Pero esta forma de habitabilidad, esto de tener que compartir a veces un baño entre 5 familias, compartir
un lavador de ropa entre 5 familias. Son formas de habitabilidad. Es decir, vivienda, no hay crisis mayor en términos de cuántas viviendas nos faltan, pero cualitativamente hay mucha crisis de vivienda en el centro histórico y todo eso tenemos que reparar. El espacio público es parte de lo público. Este espacio privado es parte de la habitabilidad y tenemos que asistir a que esas familias no pierdan su habitabilidad, porque realmente se van a tener que ir a vivir en otra parte. Los mercados que han tomado alrededor de los mercados de Cuenca, las viviendas ya no son viviendas, porque como están deterioradas son muy apetecidas para hacer bodegas. Entonces han desplazado también personas. Esos son temas que hay que preocuparnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto